Ok, el término dada con el que se fue nombrado no porta ningún significado. La elección del nombre es tan azarosa como las demás actividades que realizaban. Dice que su denominación deriva del vocablo francés dada, que significa juguete o caballo de madera. Esto fue elegido al azar del diccionario. El Dada o Dadaísmo fue un movimiento artístico de vanguardia que nació en Zúrich en 1916. Surgió de la mano de un grupo de artistas que estaban en la ciudad suiza en condiciones de refugiados debido a la Primera Guerra Mundial. El dadaísmo fue un movimiento artístico compuesto por diferentes géneros como la literatura, la pintura, la escultura, la música y las artes gráficas. Se considera que el fundador del dadaísmo soy yo, Tristan Tzar, quien junto a otros artistas como Hugo Ball y Hans Arp crearon un manifiesto en el que quedaban específicas cuáles eran las bases del movimiento dadaísta. Lo que perseguían era ofrecer una visión nueva del mundo, puesto que la Primera Guerra Mundial había creado grandes estragos en la realidad y también en el arte. Este movimiento fue creado con la intención de destruir todos los códigos y sistemas que estaban establecidos en el mundo del arte. Es un movimiento antiartístico, antiliterario y antipoético, ya que cuestiona la existencia del arte, la literatura y la poesía. Se presenta como una ideología total, como una forma de vivir y como un rechazo absoluto de toda tradición o esquema anterior. El dadaísmo surgió del desencanto que sentían esos artistas al vivir en la Europa del periodo tardío de la Primera Guerra Mundial y posteriormente de la actitud de rebelión hacia la bulía y desinterés social característico de los artistas del periodo de la entreguerra, aunque surgió en Suiza. Al poco tiempo el movimiento se expandió y llegó a otras ciudades europeas como Berlín, París o Barcelona, pero también llegó hasta Nueva York. Está en contra de la belleza eterna, contra la eternidad de los principios, contra las leyes de la lógica, contra la inmovilidad del pensamiento y contra lo universal. Los dadaístas promueven un cambio, la libertad del individuo, la espontaneidad, lo inmediato, lo aleatorio, la contradicción. Defiende el caos frente al orden y la imperfección frente a la perfección. Contexto. La decepción compartida de este grupo de artistas, literarios e intelectuales representó el caldo de cultivo perfecto, pues las formas convencionales del quehacer científico, la religión y la filosofía, especialmente el idealismo, ya no ofrecían soluciones a los problemas de Europa. Asimismo, los impulsores del dadaísmo rechazaban los esquemas típicos del positivismo social. Ahora, el contexto político. El dadaísmo es una reacción contra los horrores de la guerra, la decadencia de la sociedad europea, la frivolidad de la fe ciega en el progreso tecnológico, la insuficiencia de la religión y de los códigos morales convencionales. Fue perseguido no solo por el nazismo, que lo consideraba un arte depravado, sino por la burguesía que no gustaba de la ruptura total del movimiento del arte. Según las normas establecidas, lo mismo que había pasado, por ejemplo, con el impresionismo o el cubismo. El dadaísmo surge como el producto de la desilusión de la Primera Guerra Mundial, de la derrota y de la carnicería tan espantosa que hubo. Pensaban que la civilización que había producido esos horrores debía ser barrida y comenzar otra nueva. Es un movimiento nihilista que desconfía del orden y de la razón. Produjo un antiarte basado en cosas carentes de sentido, en aras de lo absurdo y de un humor amargo. Ok,
Ok, hablando de los movimientos surgidos del dadaísmo, en cuanto a su relación con el cinematógrafo, el dadaísmo reconoce el cine como una disciplina expresiva que se sitúa al mismo nivel que las tradicionales. Como movimiento de vanguardia, puede considerarse como la primera de las revoluciones cinematográficas. Aunque pueden observarse ciertas influencias del cine en la pintura dadaísta, las primeras manifestaciones en este campo se dan entre 1916 y 1925. Este periodo coincide con la consolidación del cine de Hollywood y de las industrias cinematográficas que en estos momentos contaban con apenas 20 años. La corriente dadaísta no tuvo un previo programa de acción creativa, sino que su universo cinematográfico oscilaba entre la abstracción, las formas geométricas, el azar, los objetos y el fotomontaje. Una de las estrategias principales que utilizaron para luchar contra el progreso fue la reivindicación de lo absurdo. Asimismo, los dadaístas rechazaban cualquier intento de traducir en términos verbales la realidad visual. El fotomontaje político y la fotografía dadaísta. En países como Alemania, las fotografías dadaístas tuvieron un marcado carácter ideológico y político. Los ideales anarquistas y comunistas fueron los con más relación en este tipo de arte. El fotomontaje político y la fotografía dadaísta. En países como Alemania, la fotografía dadaísta tuvieron un marcado carácter ideológico y político. Las ideales anarquistas y comunistas fueron los más relacionados con este tipo de arte. Hannah Höch y John Herzog fueron dos de los autores más importantes de la vanguardia alemana. El dadaísmo y el surrealismo fueron movimientos artísticos íntimamente relacionados hasta que se separaron en 1924. Características del dadaísmo. Las causas de este movimiento artístico revolucionario fue la búsqueda de suprimir los principios básicos establecidos en el arte, de tal modo que empezaron a utilizar materiales diversos como las latas, las botellas, la madera y cartones. Entre otros, lo formaban de acuerdo a lo que llamaban casualidad. Las principales características son las siguientes. Interdisciplinario. El movimiento dadaísta fue de tipo interdisciplinario, es decir, se manifestó tanto en las artes plásticas, como eran la pintura y la escultura, como en la literatura, y también integró lo que era la fotografía. En todas estas disciplinas privó el sentido iconoclasta y la subversión. Por ello, el dadaísmo también creció abrazado a los manifiestos, y de hecho, a lo largo del movimiento se llegaron a redactar unos 7 manifiestos. Otra característica fue el aborrecimiento frente al concepto de la belleza. Para los dadaístas, el concepto tradicional de arte perdía sentido frente a la realidad de la violencia desatada en Europa y frente al horror de la guerra, la búsqueda de la belleza y la idea de un arte para complacer los sentidos eran absolutamente inadmisibles. Otra característica fue el sentido antiartístico y antiliterario. Más que un arte, el dada es más bien un antiarte, es decir, es un planteamiento, un concepto, un posicionamiento, lo cual lo convierte sobre todo en un modo de actuar sobre la realidad y no en un lenguaje pictórico o literario específico. La valoración del gesto artístico por encima del objeto artístico. El artista dejará de ser el que pinta o esculpe, el que genera belleza, y pasará a ser aquel que escoge un objeto sin pretensiones estéticas y le otorga un significado por el solo hecho de haberlo seleccionado. Pues de esta manera se instaura la era en el que el gesto del artista era lo que realmente estimado como algo artístico. Humor irónico, carácter provocador e irreverente. El dadaísmo se propuso así una burla feroz del arte, no solo del arte tradicional, sino incluso de las vanguardias como el cubismo y el futurismo.
Este último glorificador de la guerra, una burla de la burguesía capitalista y finalmente un desafío a la estética. Otra característica era la crítica aguda en contra de la sociedad occidental. La propuesta del dadaísmo se estructura como un rechazo a los valores burgueses a los principios del siglo. En efecto, los valores reinados de aquella generación, como la fe ciega e irreflexiva en el desarrollo científico, tecnológico, como sentido de la historia. El nacionalismo radical, el culto al capital y el uso del arte como tranquilizador de conciencias, despertando el malestar de la nueva generación de creadores, la reivindicación de la irracionalidad como rechazo al positivismo. Al quedar al descubierto que la razón moderna no traía consigo una mejor vida sino una destrucción masiva, los dadaístas pues entendieron que el arte y la literatura ya no se justificaban en nombre de la razón y dieron paso así a la reivindicación de lo irracional en el arte y de lo absurdo. Esta manera de operar en la creación hizo posible un desarrollo creativo sin precedentes, aunque no exento de polémica y rechazo. Otra característica es la creación de nuevas técnicas artísticas. En artes plásticas, el dadaísmo trajo consigo la creación de nuevas técnicas artísticas como el fotomontaje y el ready-made, y aprovechamiento de técnicas como el collage, creada por el cubismo. El fotomontaje fue una técnica creada por los dadaístas que consistía en superponer diversos fragmentos de fotografías para crear una obra única. Estos fragmentos a veces se interconectaban por recursos adicionales como las ilustraciones. El ready-made, que se ha traducido como objeto encontrado u objeto confeccionado, era una técnica que consistía en tomar un objeto de uso cotidiano e intervenirlo con una intención deliberadamente significante. El uso innovador de la palabra apegado a los valores del movimiento, el dadaísmo prefirió el uso de palabras por sucesión sin que estuvieran hiladas por un significado evidente o un sentido discursivo lógico. También tomaron como materia prima las letras en sí y los sonidos, lo que permitía evitar la asociación con un sentido racional. Lo aleatorio jugó con ello un papel importante. Asimismo, implementaron técnicas como el caligrama, que ya había sido utilizado por Guillermo Apollinaire, escritor a quien se relacionaba con el cubismo. Jean Art fue un escultor, poeta y pintor franco-alemán. Fue uno de los fundadores del movimiento conocido como dadaísmo. Art combina las técnicas de automatismo y las oníricas en la misma obra, desarrollando una iconografía de formas orgánicas que ha dado en llamar esculturas biomórficas, en la que se trata de representar lo orgánico como principio formativo de la realidad. Su poesía también se incluye dentro del movimiento surrealista. Título: Lágrima de Nac. Artista Jean Art. Tamaño: 86 cm por 58 cm por 6 cm. Fecha de creación: 1917. Material: Painted Wood. Artista Jean Art. Frente de camisa y tenedor. Técnica de madera pintada. Sus medidas son de 58,0 por 70,6 por 5,9 centímetros. Título: La estirga burlona. Fecha de creación: 1926. Material: madera y pintura al óleo. Técnica: relieve. Dimensiones: 37 por 57 por 6,4 centímetros. Categoría: escultura. Pájaro en el acuario. Artista Jean Art. Tamaño: 25 centímetros por 20 centímetros por 11 centímetros. Materiales: madera y pintura. Marcel Duchamp, nacido el 28 de julio de 1887, murió el 2 de octubre de 1968. Fue un artista y ajedrecista francés, especialmente conocido por su actividad artística
su obra ejercida una fuente influenciada en la evolución del dadaísmo. En 1914, Duchamp crea los ready-made, objetos cotidianos separados de su entorno habitual y presentados con el artista como obras de arte. Obra llamada La bicicleta. Fue hecha en 1913 y se encuentra en el Museo MoMA de Nueva York, en Estados Unidos. La técnica que se utilizó fue escultura. Mide 129.5 por 63.5 por 41.9 centímetros. Duchamp crea su primer ready-made, que viene a ser ese objeto sacado de su contexto original, defuncionalizado y convertido en arte. Es decir, en vez de ser un objeto creado por el artista, es el artista robando uno ya fabricado. Además, esta bicicleta wheel se distingue de todos los ready-made posteriormente por ser uno de los primeros ejemplos de arte cinético, pues la rueda giraba sobre ese taburete. Duchamp incluso veía en esta escultura efectos calmantes. Título original: La fuente. Material: porcelana y óleo. Museo Tate Modern, Londres, Reino Unido. Técnica: escultura. Su medida es de 63 por 48 por 35 centímetros. La fuente de Marcel Duchamp es ironía, es crítica al sistema, es burla a las convenciones, es pensar el concepto, no el objeto, es valor la obra en sí misma, no al autor. Es reconciliar el arte con el pueblo, es desacralizar al artista, es un siglo de arte conceptual. Artista: Marcel Duchamp. Su obra: desnudo bajando una escalera. Técnica: óleo sobre lienzo. Museo: Philadelphia Museum of Art. Escrito por Miguel Calvo Santos. Esta es una de las pinturas más audaces de las primeras vanguardias del siglo XX, donde fue íconos a medio camino entre lo que es el cubismo, el futurismo y el dada, en lo que la multiplicación de puntos de vista sugiere una sensación de movimiento y también se le da la interpretación del cuerpo humano como una máquina en movimiento. Es una idea puramente futurista, en la que el desarrollo de la cronofotografía y los comienzos de la cinematografía tuvieron mucho que ver. Esta obra también causaba mucha admiración y mucho rechazo, así que Desnudo se convirtió inmediatamente en un chiste caricaturizado. Y también muchos periódicos, como el periódico de American Arts News, hasta ofreció una recompensa de $10 pues al primer lector que pudiera encontrar a la dama desnuda dentro de ese revoltijo de planos puntos y que tenían unas líneas encima de otros, pero irregulares. La obra LHOOQ de Marcel Duchamp se encuentra ubicada en el Museo Centre Pompidou en París, Francia. Fue hecha en 1918. La técnica: fotografía, 19 por 12 centímetros. Escrita por Fulk Lampang. El título de la obra LHOOQ recuerda a los caracteres en números romanos con los que se fechan muchas obras de artes del Renacimiento. A primera vista, podríamos estar haciendo referencia a la palabra en inglés look, refiriéndose a la mirada, esa mirada tan célebre como la de la Mona Lisa, a su expresión, esa sonrisa que parece que persiguiera a todos los que miren, a su belleza física, una belleza universal, para algunos la belleza máxima. Sin embargo, su verdadero significado es elle a chaud au sexual. La traducción es ella está excitada sexualmente. Con este título se convertía en una de las obras de arte más provocativas de la historia. Etandones o La cascada.
Artista Marcel Duchamp. Museo Philadelphia Museum of Art. Técnica escultura. Medidas 1,53 por 111 por 33 centímetros. Es un cuadro visible solo a través de un par de mirillas, una para cada ojo. En una puerta de madera se espía una mujer desnuda, tumbada boca arriba y con la cara oculta. Sus piernas están abiertas de par en par y sostiene una lámpara de gas con la mano. Al fondo se ve un paisaje boscoso con una cascada movida por un motor. La obra se divide en tres partes, que serían la puerta, que es un readimas, una vieja puerta que encontró en Cadaqués el autor, una cámara oscura con una frontera de 69 ladrillos, símbolo de la reversibilidad, que es la frontera entre la realidad y lo aparente. La tercera es la escena, con una iluminación muy cuidada, el mediodía, donde no hay apariencia, y la mujer con el sexo rasurado, que es el centro de la obra. Hannah House fue una de las artistas dadaístas que trabajó la técnica del fotomontaje con intenciones plásticas. Fue además una importante activista de los derechos de la mujer, denunciando continuamente una sociedad machista y misógina. Cuchillo de cocina. Técnica collage, medida 1,14 por 90 centímetros, escrito por Miguel Vega Manrique. Está en el Museo Neue National de Galería Berlín, Alemania. Con este corte metafórico de Hannah House, realiza una superposición de conexiones fragmentadas en estrecha consonancia con el movimiento dadaísta, en donde estaba en pleno auge durante el momento de la composición de la obra, pues los principios que lo guiaban se definían por la dialéctica negativa de los ideales vanguardistas. Era una reacción contra la tradición, contra la sociedad burguesa, contra con lo políticamente institucionalizado, llevado al extremo en las rupturas de límites planteadas por el grupo Dada. Como podemos observar, pues el collage está formado por diferentes fragmentos que incluyen fotografías de personajes, de máquinas, de animales, utensilios, palabras, por lo que no cabe duda acerca del sustrato crítico generado de la obra. También observamos que tiene las palabras anti en la esquina superior derecha. La palabra dada también irrumpe en la obra unas 4 veces, en tamaños y lugares muy diferentes. Made for a Party, Hannah House. Fecha 1936, estilo dadaísta, género pintura figurativa, las medidas son tipo collage. Hannah House, pintura J.B. en Saint Engel. Hecha en 1925 de un estilo dadaísta, es una pintura figurativa y las medidas son collage. Título original Pandora. Técnica collage óleo. 1,14 por 66 centímetros, escrito por Emilia Bolaño. Artista Hannah House. Obra Aus der Sammlung. Museo Whitechapel de Gallery, Londres, Reino Unido. Técnica collage fotomontaje. Sus medidas son de 26 por 17,5 centímetros, escrito por Miguel Santos Calvos. Esta obra pertenece a una serie de 17 fotomontajes realizados entre 1924 y 1930. Combina fotografías de una máscara tribal, el torso de un bebé y un ojo de una revista de moda, en un encuentro de culturas deliberadamente enigmático. La extraña figura híbrida creada está montada sobre pies pequeños, como si estuviera en exhibición. El fotomontaje es un comentario irónico sobre el trato a las mujeres en la Alemania de Weimar, vistas como inferiores al ser equiparadas con
con personas primitivas y tratadas como infantiles, al mismo tiempo que se les coloca en un pedestal. El fondo geométrico recuerda el trabajo del grupo holandés de estilo de artistas y arquitectos modernistas, con quien House estaba asociada. Kurt Schwitter, nacido el 20 de junio de 1887 y murió el 8 de enero de 1948. Fue un artista alemán, pintor, escultor, poeta y diseñador gráfico. Nacido en Hannover, excluido del movimiento Dada berlinés, reaccionó fundando Dada Hannover. Fue uno de los principales agitadores dadaístas. Sus collages ensamblados, que él denominó Merz, fueron unas de las aportaciones más influyentes al utilizar materiales de desecho. Título Invisible Ink, colección particular. Técnica collage, medidas 25,1 por 19,8 centímetros, escrito por Miguel Calvo Santos. La obra anterior se encuentra ubicada en MoMA, Nueva York, Estados Unidos. Artista Kurt. Técnica collage, medidas 28,4 por 20,8 centímetros, escrita por Fulgón Lampin. Original Das Undibling, fecha 1919, medida 28 por 35 centímetros, estilo dadaísta, género pintura abstracta, medida collage. Título original Hitler Gans, colección particular, técnica collage, 34.7 por 24.5 centímetros vendrían siendo las medidas, y fue escrita por Fulgón Lampin. Merz Pinture 32A, The Cherry Pinture, fecha 1921, estilo dadaísta, género pintura figurativa, medida, collage, guache, objetos en cartón, madera, está localizada en MoMA. Suzanne Duchamp, nacida el 20 de octubre de 1889 y murió el 11 de septiembre de 1963. Fue una pintora francesa. Suzanne creció rodeada por un entorno excepcionalmente creativo, pues fue hermana de Marcel Duchamp, de Raymond Duchamp-Villon y Jacques Villon. En la Primera Guerra Mundial sirvió como enfermera y se apartó del arte hasta 1916, cuando Jean Corti volvió a París trayendo noticias de su hermano y del arte que se hacía en New York. Tras la guerra empezó a producir obras dadaístas. Radiación de dos solitarios a distancia, 1916, de Suzanne Duchamp. Dimensión en píxeles, dimensión en 300 dpi, tamaño de archivo MB, largo 2418 por 3672 píxeles, 205 por 311 mm, 8 mb, medio 675 por 1024 píxeles, 57 por 87 mm, 1 mb. Suzanne Duchamp. Título Multiplicación rota y restaurada. Lugar Francia. Nacionalidad del artista. Fecha 1918-1919. El medio es óleo papel de plata sobre lienzo. Dimensiones de 61 por 50 centímetros y 24 por 19 pulgadas. Como muchas obras dadaístas, las de Suzanne Duchamp entrelazan la pintura y el collage y el lenguaje de manera compleja. La obra Multiplicación rota y restaurada está llena de metáforas visuales y verbales, en desorden y rotura. En el centro se puede ver una torre Eiffel esquemática que está al revés, justo debajo de un paisaje urbano. Se refleja en su imagen de espejo las frases que recorren arriba y abajo. La superficie de la imagen fomentan la idea de orden trastocado.
El espejo se rompería, los andamios se tambalearían, los globos volarían, las estrellas se apagarían, y tales imágenes y palabras parecían apropiadas para los artistas que abrazaron Dada, un movimiento cultural que surgió en respuesta a la Primera Guerra Mundial, como se había dicho. Título: Fabrique de Joy. 1920. Medio acuarela. Tamaño 44 por 54 centímetros. Título: Arietta of Oblivion of the Darkest Chapel. Fecha: 1920. Artista: Susanne Duchamp. Medio: óleo, madera y vidrio sobre lienzo. Dimensiones: 21 3/8 por 25 1/4 de pulgadas. 54,3 por 64,1 centímetros. Clasificación: pinturas.